Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues llegamos a nuestro módulo final de este curso de Derecho Corporativo Mexicano. Mi nombre es Abelino Jaramillo y bueno, pues ya pudimos tocar lo referente a pues, conceptos básicos del derecho corporativo, la ubicación de esta subrama del derecho en el sistema jurídico mexicano, algunos aspectos indispensables de las sociedades mercantiles que propiamente son el núcleo de lo que es el derecho corporativo. También ya pudimos platicar un poco respecto de la contratación mercantil y por último vamos a platicar un poco sobre la solución de controversias en materia corporativa. Ok, bueno, pues básicamente existen en México dos vías de solución de controversias mercantiles, que son pues las vías jurisdiccionales y las vías no jurisdiccionales. Su fundamento principal se encuentra en el artículo 17 constitucional, que pues bueno, es el derecho fundamental de acceso a la justicia, donde se señala en sus primer y segundos párrafos que pues ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ¿no? Sin embargo, y bueno, propiamente toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, señalándose además que su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales, y es relevante pues considerar que este concepto de costas judiciales, pues no se refiere propiamente a cuando se reclaman los gastos y costas, se refiere propiamente a que los juzgados, los tribunales, no pueden cobrar por expedir o por tramitar un asunto, pues ya más bien cuando se reclaman las costas judiciales se está hablando que se condenan los gastos en los que o el reclamante o el demandado pues tuvo que incurrir para llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional ante el incumplimiento de una obligación y que lo llevó a este punto, siendo un gasto que no tenía por qué estar obligado a asumirlo, ¿no? Solamente para tenerlo en el radar. Ahora bien, el mismo artículo 17 en su tercer párrafo nos señala que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y nos da pie a lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora bien, bueno, pues respecto de los medios jurisdiccionales, pues vamos a hablar que el Código de Comercio nos define que serán juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme al artículo cuarto de ese propio ordenamiento, que es las personas que accidentalmente realicen actos de comercio se sujetarán a las reglas establecidas por la ley, el artículo 75 que nos habla y nos enlista propiamente los actos de comercio, y el artículo 76 señalándose cuáles no son actos de comercio, pues las controversias que se deriven considerando estos tres artículos, pues serán materia de los juicios mercantiles. También es importante considerar que cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. Y por ejemplo, aquí hay un caso que es muy tradicional y es el caso en el que un desarrollador inmobiliario pues construye un edificio con departamentos destinados a casa habitación y los vende. Claramente, esta es una empresa de las cuales además pues está regulada en el Código de Comercio, en el artículo 75, fracción segunda, como enlistada como acto de comercio, la transmisión de bienes inmuebles cuando se hace con el propósito de especulación comercial, porque para ella así lo es. Esta empresa invirtió, juntó capital, invirtió en comprar el terreno e invirtió en la construcción y desarrollo de estos departamentos. Claramente quien lo compre o generalmente quien lo va a adquirir este bien inmueble va a ser una persona física que puede o no tener actividad empresarial, pero que lo va a adquirir para que sea su casa habitación. Es decir, para esta persona, el adquirente no va a tener necesariamente no va a tener
una naturaleza de especulación comercial si lo adquiere para que sea su casa habitación, pero para la otra sí. Entonces, lo que han resuelto ya nuestros tribunales es que con base en este artículo y en los artículos mencionados del Código de Comercio, esta controversia se tendrá que ventilar ante en la vía jurisdiccional mercantil, no en la vía civil. Entonces, bueno, como este, pues otros ejemplos, y es importante tenerlo en cuenta que si nosotros somos empresarios y llevamos a cabo estas nuestras actividades probablemente con el consumidor final, para el consumidor final que adquiere nuestros bienes o servicios, probablemente no lo hace a su vez con especulación comercial, sino para su consumo o uso personal. Y en este caso, pues probablemente se nos demandará también en la vía mercantil ante cualquier incumplimiento. Ahora bien, existen diversos procedimientos jurisdiccionales mercantiles que están regulados en el Código de Comercio y son el procedimiento especial mercantil, que cada uno de estos los vamos a ir tocando uno por uno para conocer sus particularidades, el juicio ordinario mercantil, el juicio oral mercantil, el juicio ejecutivo mercantil y el juicio ejecutivo mercantil oral. Ahora bien, existen los vías no jurisdiccionales que ya adelantábamos y bueno, pues su fundamento también está en la Constitución, en el propio Código de Comercio, porque estos procedimientos que se resuelven ante una persona que no es un juez, puede ser un árbitro, mediador o facilitador, dependiendo, están regulados tanto en el Código de Comercio como en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que pues, se emitió recientemente. Ahora bien, en el Código de Comercio se encuentra regulado lo que es el arbitraje comercial y también vamos a platicar de la mediación y la conciliación, que son otros mecanismos alternativos en los cuales nos vamos a enfocar. Están regulados en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y en las leyes locales que en algunas entidades federativas también ya se han emitido. Sin embargo, al ser materia mercantil, una materia federal, lo conveniente es que podamos acudir tal vez a la ley general, a las disposiciones de la Ley General de Mecanismos Alternativos. Ahora bien, pues vamos a continuar y vamos a explorar uno por uno estos mecanismos. Muy bien, pues vamos a hablar del procedimiento especial mercantil. El procedimiento especial mercantil, pues propiamente no existe como un concepto, pero lo que el Código de Comercio nos señala es que el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convenga a las partes con las limitaciones que se señalan en ese libro particular del Código de Comercio, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral. Esto quiere decir, nos permite que nosotros, si tenemos un cliente, o si tenemos ya próximamente que sabemos existe una controversia entre partes, podemos convenir que las reglas de nuestro procedimiento, incluso para llevarlo ante un tribunal jurisdiccional, es decir, la contraparte y yo vamos a celebrar un procedimiento convencional jurisdiccional, lo cual, para que sea válido, debe de cumplir con los requisitos que se establecen aquí. Es decir, que se encuentre formalizado en escritura pública y que además este instrumento público debe contener previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, que pues la realidad es que como sabemos estos son los elementos eh, eh, esenciales de los procedimientos que se deben de contener en cualquier proceso, ¿no? La demanda, la contestación, el desahogo de pruebas y poder rendir alegatos, también conocidos como las formalidades esenciales del procedimiento. Eh, Ahora bien, se van a establecer en este convenio el tipo de negocios a ventilarse. eh, que señalando que pues puede haber algunos que no. Se va a establecer también la sustanciación que debe observarse en el procedimiento, pudiendo incluso las partes convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no se afecten pues los que llamamos las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, no se le puede limitar a las partes poder desahogar sus pruebas. Se van a establecer también los términos que deberán seguirse durante el juicio cuando se modifiquen los que la ley establece. Se pueden establecer los recursos legales a que se renuncien, siempre que no se afecten también las formalidades esenciales del procedimiento, y el juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos que conforme al código puedan prorrogarse competencia. El convenio también deberá expresar el nombre de los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con el que contraen sus domicilios y cualquier otro dato que defina la especialidad del procedimiento. En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes de regulación procesal convenida, se observará las disposiciones de este libro que habla de los procedimientos especiales.
En caso de no existir convenio sobre un procedimiento ante tribunales, conforme a lo que se señala y lo que referimos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se van a regir conforme a lo que se señala en este libro específico del Código de Comercio relativo a los procedimientos mercantiles, y la supletoriedad la vamos a encontrar en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y a reserva de que en este no se regule con suficiencia una institución, podemos recurrir a la ley de procedimientos local respectiva, y esto es importante tomarlo en cuenta todavía cuando en algunas entidades no entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, bueno, pues este es un procedimiento especial que va a ser un procedimiento, pues básicamente convencional, sin embargo, de sustanciación ante tribunal jurisdiccional. Ok, ahora pasaremos con el juicio ordinario mercantil. Lo que nos señala la ley es que todas las contiendas entre partes que no tengan señalada una tramitación especial en las leyes mercantiles se ventilarán en juicio ordinario siempre que sean susceptibles de apelación. Y este es uno de los aspectos más relevantes que tiene esta vía respecto al juicio oral mercantil, que va a ser básicamente la regla general. Es decir, pues nos enfrentamos a que tenemos como que dos reglas generales ante cuál vía se va a sustanciar, siempre y cuando haya una vía especial que las leyes nos establezcan, pero nuestra diferencia la vamos a encontrar en cuando sean susceptibles de apelación y cuando no sean susceptibles de apelación. El artículo 1339 nos señala que son irrecurribles las resoluciones, es decir, que no son susceptibles de apelación, las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a 890,462 pesos con 99 centavos al 2025 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse esta cantidad anualmente. Y esto es lo que hace, bueno, pues básicamente la Secretaría de Economía, y el Código de Comercio que nosotros podemos consultar en la página de la Cámara de Diputados, pues se encuentra vigente al 2025 para que nosotros podamos ver esta cantidad. Es importante que siempre, año con año, nosotros estemos actualizados de esta cantidad para saber la vía a la que tenemos que ir. Ahora bien, y esto es pues relacionado con esto, lo que se nos señala el artículo referido es que las sentencias que fueran recurribles, conforme a lo señalado, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean solo en el efecto devolutivo. El artículo 1339 nos señala que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Y pues lo mismo, ¿no? Pues esta parte pues, es importante que también se tramitará en este juicio a elección del demandado las contiendas en las que se opongan las excepciones de quita o paga. Este procedimiento se trata de un procedimiento que es eminentemente escrito, y sus etapas básicamente será la contestación, la demanda, la contestación, el ofrecimiento y desahogo de pruebas en una segunda etapa después de la demanda, los alegatos y la sentencia. Ok, y ahora vamos a pasar al procedimiento oral mercantil, que básicamente va a ser como que la regla general para los procedimientos. Lo que nos señala este artículo, bueno, estos artículos, este capítulo donde está contenido el juicio oral mercantil, es que se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de su cuantía. Y entonces esto nos puede causar duda respecto de lo que acabamos de ver, porque el otro tampoco señalaba específicamente un buen tema de cuantía, pero lo que no señala, y aquí es la diferencia, cuando las resoluciones pronunciadas en el juicio oral no procederá el juicio ordinario alguno. También nos señala que no se harán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en la presente código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada, que es básicamente pues lo que ya se complementa con el artículo que acabamos de ver y con la diapositiva anterior respecto del juicio ordinario mercantil. Y bueno, simplemente cuando hablan de vías especiales, pues bueno, existen varias, pero una de las más tradicionales y que nos puede venir a la mente de manera muy rápida, pues es el juicio ejecutivo mercantil, donde pues, es una vía especial que obviamente pues no se seguirá respecto de en esta vía, ¿no? Ok. Eh, esta cuantía, el tema de la cuantía de los asuntos que se fueron ventilando en el juicio oral mercantil, y simplemente como un dato curioso, dado que ahorita pues ya
pasó es que a partir del 26 de enero de 2020, en los juicios orales mercantiles se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Previamente, cuando entró en vigor este procedimiento, pues existía una cuantía determinada para delimitar las contiendas que se iban a ventilar en este procedimiento. Ahora ya no es así, pues estamos en 2025, ya no hay limitación de cuantía, pero se debe de considerar la cuantía para efectos de si procede un recurso alguno o no, es decir, la apelación. Ahora también es importante considerar que ante la falta de un recurso ordinario, es decir, ante la imposibilidad de presentar la apelación contra una sentencia dictada en esta vía oral mercantil, pues lo que procederá será el juicio de amparo directo contra, pues ya obviamente la resolución, porque recordemos que el juicio de amparo directo, pues procede en contra de aquellas sentencias definitivas o resoluciones definitivas que pongan fin a un juicio, aunque hayan resuelto o no lo principal. Entonces, pues ante la imposibilidad de poder apelar, pues lo que nosotros tenemos que hacer es ir directamente al juicio de amparo, pues con las reglas que pues ya determina la ley especial de la materia. Simplemente es para también tenerlo en el radar. Ahora bien, este procedimiento se trata de un proceso eminentemente oral, aunque pues tiene una etapa escrita, que es la primera parte, que es cuando se presenta la demanda se tiene que presentar con ofrecimiento de pruebas. Esta demanda es un documento escrito en el que, bueno, pues vamos a relacionar ahí los hechos necesarios, obviamente nombre del demandante, nombre del demandado, lugar donde se le va a emplazar y, bueno, el qué le estoy demandando, por qué se lo estoy demandando a él y pues ya vendrán ahí la relatoría de los hechos, el ofrecimiento de las pruebas correspondientes para que pues se lleve a cabo la demanda. Posteriormente vendrá una etapa de contestación con ofrecimiento de pruebas también por parte del demandado o en su caso la reconvención, lo que brindará una etapa posterior para una contestación a la reconvención. Si no hay reconvención, pues simplemente se le dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho corresponda dentro del plazo de los 3 días con la contestación de la demanda. Y una vez ya terminado esta etapa, que es la etapa escrita, pues se va a señalar la audiencia, fecha para la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, básicamente lo que vamos a ver es el tema de la depuración del procedimiento, es decir, que las partes, que no haya primero excepciones que requieran previo especial pronunciamiento, que las partes tengan la capacidad para estar en poder demandar y contestar la demanda, que exista, pues, obviamente, interés. Se va a llevar a cabo la depuración de los hechos de la demanda. Si hay hechos en los cuales no haya controversia, pues estos hechos se tendrán por admitidos por las dos partes y también se van a llevar a cabo pues los acuerdos respecto de pruebas y las admisión de pruebas. Una vez llevando a cabo esto, pues ahí pueden pasar dos cosas, pero generalmente bueno, puede pasar varias cosas, pero lo que generalmente pasa es que si hay pruebas que requieran de una diligencia posterior para su desahogo, es decir, se admitió una prueba testimonial, obviamente se tienen que girar los oficios, citar al testigo para que vaya y en la audiencia de juicio se va a llevar a cabo su desahogo de la prueba conforme a las reglas que establece el Código de Comercio para el desahogo de prueba testimonial en los procesos orales, lo mismo para la prueba confesional, peritajes, etcétera. Pues se van a llevar a cabo pues esta audiencia de juicio. Ahora bien, si no hay pruebas que requieran una diligencia posterior para su desahogo, es decir, únicamente se ofrecieron pruebas documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, en ese momento se puede solicitar o el juez puede señalar que, dado que estamos en este escenario, se concentre en esta audiencia preliminar la audiencia de juicio. Y es bien importante ir preparado para esa posibilidad, porque si no vamos preparados para esa posibilidad, nos van a agarrar en curva la contraparte. Entonces, sí, vamos preparados para esa posibilidad. El juez dice, solamente se ofrecieron y se admitieron pruebas documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo tanto, se concentra en esta audiencia, la audiencia de juicio, y dado que ya pasó la etapa probatoria, pues ahora vamos a que las partes rindan alegatos. Y las partes, entonces, en ese mismo acto y en ese mismo momento, se les va a dar la voz a las partes para que señalen sus alegatos respecto del proceso, ¿no? Y lo más común que pasa es que, bueno, ya el juez, habiendo escuchado los alegatos, dice, ok, pues se señala, se termina y pues difiero el tema para el dictado de sentencia. No dictan sentencia en ese momento, comúnmente, pero pues posteriormente ya se dictará la sentencia. Lo que puede pasar es que si hay audiencias, bueno, si hay pruebas que requieran una diligencia posterior, pues sí, se va en ese momento concluir la audiencia preliminar y se va a señalar fecha para la audiencia de juicio. Otro punto
y bien importante respecto de la audiencia preliminar, y es una etapa básicamente inicial, es el tema de la etapa conciliatoria, donde el juez les va a preguntar a las partes si han podido platicar para llegar a un convenio o un acuerdo, o él pues les va a decir, oye, pues se ve que aquí puede haber alguna facilidad, y los va a exhortar siempre a llegar a un convenio, lo cual generalmente en contiendas mercantiles pues es lo que las partes quieren. Si hay un tema de adeudo, pues ya que se le pague, aunque probablemente no se paguen los intereses, o pues que se reconozcan pues las prestaciones, ¿no? Ahora bien, pues entonces este es básicamente el esquema de cómo de cómo se va a desarrollar un juicio oral mercantil y bueno, condiciones de su procedencia. Ok, continuemos. Vamos a hablar ahora del juicio ejecutivo mercantil. El juicio ejecutivo mercantil tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que trae aparejada ejecución. Vamos, el propio código nos señala cuáles son los documentos que tienen aparejada ejecución, señalándose que pues es la sentencia ejecutoriada o pasada ante autoridad de cosa juzgada, o como el laudo arbitral, los instrumentos públicos, así como los testimonios o copias certificadas que los mismos expidan con los tratarios públicos y en los que conste alguna obligación exigible y líquida, la confesión judicial del deudor. Obviamente todo esto pues, se hace en medios preparatorios, no en un juicio específico, porque pues, en ese obviamente se va a dictar la sentencia. Los títulos de crédito, y este es el más común y es el que toda la gente, especialmente abogados y no abogados, nos acordamos, los títulos de crédito, por ejemplo, el pagaré pues trae aparejada ejecución y por lo tanto su vía de reclamación va a ser el juicio ejecutivo mercantil o el juicio ejecutivo oral, cuando ahorita vamos a platicar de este. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe de siniestro, las facturas, cuentas corrientes y cualquier otro contrato de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. Y este también es un aspecto bien importante de la práctica comercial, porque pasa que nosotros tenemos la factura de un servicio o un bien proporcionado a un cliente y pues no nos paga. Lo que podemos hacer es solicitar medios preparatorios. En ese medio preparatorio solicitar la firma y aceptación de la factura ante, obviamente, autoridad jurisdiccional, y teniendo esto, pues obviamente ya nos vamos a poder ir a vía ejecutiva mercantil para reclamar el pago de esto, ¿no? Ok, los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios también celebrados ante la Profeco y la Conducef y los demás documentos que por decisión de ley tengan este carácter, ¿no? Ok, ahora algo que es bien importante es que admitida la demanda, o sea, nosotros vamos a presentar la demanda acompañando obviamente el título, le vamos a decir que se anexa una copia simple para que el título ejecutivo obre en el seguro del juzgado y de esta manera vamos a solicitar, bueno, pues se presenta la demanda, que se admite. Admitida la demanda, se va a proveer un auto con efectos de mandamiento en forma, es decir, que es un auto en donde se va a decir, se presentó tal demanda y por lo tanto se corre traslado a tal persona para que pues al momento de la diligencia pague el adeudo correspondiente al título ejecutivo. Es decir, nosotros vamos con nuestro pagaré, el juez la admite y entonces ya nos dice, ahora pues ve con el actuario para reclamar el pago de esto. El momento de que se realiza el emplazamiento de la demanda, y esta es una de las características principales de los juicios ejecutivos, es que al momento del emplazamiento se exige el pago de la deuda y ante su falta de pago se procede al embargo de bienes suficientes para garantizar el adeudo. Entonces, esto es lo más importante que debemos de considerar para los juicios ejecutivos y por lo tanto, pues ser muy conscientes de cuando tenemos un título ejecutivo en el cual nosotros somos los deudores, que eventualmente a su vencimiento nos pueden demandar por esta vía. Eh, el embargo de bienes, pues va a seguir un orden establecido por el Código de Comercio, donde se señala que se deben de embargar primero las mercancías, posteriormente los créditos de fácil y pronto cobro a satisfacción del actor, los demás muebles del demandado, los bienes inmuebles y las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Claramente también se pueden embargar cuentas bancarias y es algo muy común para garantizar el pago de un adeudo de este tipo. Em, Posteriormente, bueno, pues ya el juicio llevará la sustanciación correspondiente y en caso de que haya pérdida pues, por parte del demandado, pues se procederá al procedimiento de ejecución, que ya no es materia de este apartado, simplemente vale la pena considerar esto y los vías de procedencia, requisitos de procedencia y medio de sustanciación, pero pues básicamente es esto. Claramente hay excepciones
que se pueden interponer como una de las excepciones básicas del tema de títulos de crédito es no haber sido el demandado el que suscribió el título de crédito, pues es claramente una excepción que se va a hacer valer y solicitar, pues, consecuentemente, mediante las pruebas correspondientes, pues que se levante el embargo trabado contra pues, los bienes del que se demanda. Ok, ahora, ¿cuál es la distinción de este tema en juicio ejecutivo mercantil oral? Así como hay un juicio oral y un juicio mercantil, pues vamos a llamarle tradicional, también hay un juicio ejecutivo mercantil y un juicio mercantil oral. Este procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traen aparejada ejecución, que ya platicamos, siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece un juicio apelable que ya mencionábamos, que eran aproximadamente eh, ocho, 890,000 pesos, 890,472,99 pesos y hasta 4 millones de pesos. Es decir, si nosotros tenemos un título de crédito que se encuentre entre 891,000 pesos y 4 millones, pues procederá el juicio ejecutivo mercantil oral, que pues básicamente en la primera parte que hace un momento platicábamos, que tiene que ver con la presentación de la demanda, con la admisión y emisión del auto en mandamiento en forma para reclamar el pago. El embargo, eso se va a seguir exactamente igual que el juicio ejecutivo mercantil tradicional y ya la sustanciación se va a llevar conforme las reglas del juicio mercantil oral. Entonces, pues básicamente ese es el proceso que vamos a seguir y las distinciones de estos cuatro procedimientos jurisdiccionales tradicionales en materia mercantil. Ahora bien, pues platiquemos ya de los medios no jurisdiccionales. El procedimiento, vamos a llamarlo clásico en materia mercantil y este procedimiento que es el arbitraje comercial, pues no es un procedimiento nuevo, aunque pues se incorporó pues, relativamente recientemente en nuestro Código de Comercio. La realidad es que el arbitraje comercial es básicamente, o entendido por la doctrina y por incluso la historia del derecho, como el mecanismo idóneo para resolver las controversias mercantiles. Recordemos que nuestro derecho comercial y nuestro derecho mercantil y corporativo devienen de una época pues, comercial, vamos a llamarle previo a la moderna, donde pues el comercio se prestaba en los puertos marítimos, donde la agilidad del comercio tenía que ser muy instantánea, donde existían los corredores de lonja, donde existían los corredores de plaza, que obviamente todas estas figuras han evolucionado a lo largo del tiempo conforme también ha evolucionado el derecho y las necesidades del comercio, pero pues el arbitraje comercial también era muy común. Hoy por hoy, incluso el corredor público, institución mexicana, dentro de sus funciones, tiene la de ser árbitro comercial y esto es entendido así porque al ser el abogado experto en materia comercial y mercantil, pues tiene la noción clara de las necesidades de los comerciantes cuando se encuentran frente a una controversia y no tienen ni el tiempo ni las ganas de llevar este procedimiento ante un órgano jurisdiccional y lo quieren llevar ante un procedimiento alternativo y este es el procedimiento alternativo, es el arbitraje comercial. Este es el mecanismo heterocompositivo por excelencia y se llama heterocompositivo porque hay una persona, hay un tercero involucrado que es el que va a decidir la controversia. Es decir, nosotros, los personas que vamos a someternos al arbitraje, vamos a someternos a la decisión que dicte el árbitro respecto de nuestra controversia. Es un procedimiento voluntario eh, porque requiere cláusula o compromiso arbitral. Aclaro que hay una teoría muy grande respecto del arbitraje comercial, que no es materia de este curso propiamente. Sin embargo, vale la pena recordar que, pues, en los contratos, cuando se establezca una cláusula arbitral, pues esta cláusula, vamos a llamarla, va a tener como una vida propia, con independencia de los vicios que pudieran tener el resto del contrato. Se va a entender que este contrato, esta cláusula arbitral es un contrato compromisorio independiente y de carácter arbitral y por lo tanto sí puede sujetar que el cumplimiento o rescisión del resto del contrato se sujete a la vía arbitral, ¿no? Es vinculante porque la propia ley reconoce que el laudo tiene los mismos efectos que una sentencia firme
La realidad es que el arbitraje puede ser internacional, es muy común en contratos internacionales. Cuando nosotros estamos en una contratación de diversos de entidades que se encuentran en diversos países, pues la realidad es que ninguna de las dos partes quiere que su controversia se someta a la jurisdicción del otro contratante. Entonces, pues lo más común es que en los contratos internacionales vamos a hallar estas cláusulas arbitrales, además de que son ampliamente convenientes, y existen varias reglas que podemos seguir. El Código de Comercio adapta pues algunas de las convenciones más tradicionales para el arbitraje, como los acuerdos de UNCITRAL, la ley modelo de la ONU y las leyes modelos de otras jurisdicciones u organizaciones internacionales para que se encuentren en vanguardia. Básicamente, las etapas del arbitraje, pues es obviamente el establecimiento del acuerdo arbitral, ya sea dentro del propio acuerdo o convenio que va a ser materia de controversia, o incluso con posterioridad se puede celebrar un acuerdo para que se sometan las controversias a aspectos arbitrales. Recordemos un poco lo que señalábamos del procedimiento especial mercantil. Bueno, pues en este caso algo similar, sin embargo, obviamente de naturaleza no jurisdiccional, sino arbitral. Se va a constituir el tribunal arbitral conforme a las reglas que se establecen. Obviamente lo ideal es que estemos debidamente asesorados por abogados corporativos para que en la cláusula o acuerdo arbitral se establezcan todos los procedimientos necesarios. Porque bueno, a final de cuentas, si este es un procedimiento que va a ser hecho a la medida de las partes, pues lo ideal es que se puedan aprovechar todas las ventajas y beneficios que tiene y no remitirlo a lo que dice el Código de Comercio en su capítulo especial del arbitraje comercial, como cómo se van a nombrar a los árbitros, porque eventualmente esto puede generar controversias y pues lo que se quiere propiamente es dirimir una controversia en el menor tiempo posible y con las facilidades y eficacia que nos brinda este procedimiento. El procedimiento arbitral pues, se llevará conforme a las reglas que se establezcan, puede ser escrito o oral, se va a emitir un laudo arbitral y posteriormente este laudo arbitral que como mencionamos tiene los efectos de una sentencia firme, pues se va a reconocer y ejecutar conforme cualquier otra sentencia. Entonces, básicamente este es el procedimiento de arbitraje comercial y pues como comentaba, el procedimiento por excelencia para resolver controversias en materia comercial. Por último, vamos a hablar de dos procedimientos alternativos, también no jurisdiccionales y que son como también muy comunes en la práctica comercial. Claro, son de una creación, vamos a llamarle más reciente. El arbitraje pues tiene muchos años y muchos años contenido y reconocido en nuestra legislación mercantil. Ahorita nosotros tenemos la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que nos define a la mediación como un procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total de manera pacífica o prevenir una futura con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Es importante tomar en cuenta que derivado de la expedición de esta norma, las personas facilitadoras deben de estar plenamente reconocidas por los órganos o los centros de justicia alternativa correspondiente a las entidades respectivas. Ahora bien, la conciliación también es un procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica o prevenir una futura, con la asistencia, y aquí es la diferencia, y participación activa de una persona facilitadora. La diferencia es que la mediación la persona facilitadora no propone él mismo una alternativa, ni tiene una participación tan activa. Lo que hace más bien es propiciar la negociación de las partes involucradas para que éstas mismas lleguen solas a un acuerdo que pueda dirimir la controversia. Y en la conciliación, la persona facilitadora va a tener una participación mucho más activa, incluso con la posibilidad de proponer ella algunas alternativas que puedan solucionar pues esta controversia. Los convenios que se alcancen mediante cualquiera de estos dos pueden constituir efectos de cosa juzgada. La propia Ley General de Mecanismos Alternativos nos señala que los convenios firmados por las partes y suscritos por la persona facilitadora que cumplan con los principios establecidos en la ley, como son los principios rectores de autonomía de la voluntad, buena fe, imparcialidad
y las obligaciones también contenidas en la ley, como las obligaciones de las personas facilitadoras para verificar que los convenios reúnan requisitos de existencia, validez, y a partir de su registro en el sistema de convenios correspondiente a la entidad federativa van a tener efectos de cosa juzgada de conformidad con dicha ley y las demás disposiciones aplicadas respectivas a los ámbitos de la competencia. Y estos convenios y los actos que deriven de ellos deberán de cumplir también las obligaciones específicas de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, entonces, bueno, pues básicamente estos van a ser los mecanismos no jurisdiccionales alternativos de solución de controversias en materia mercantil. Bueno, pues habiendo repasado básicamente todos los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales para que se solucionen las controversias en materia mercantil y corporativa, hemos llegado al fin de este módulo, siendo también el último módulo de nuestro curso de Derecho Corporativo. Pues les agradezco mucho haber visto este video. Los invito a ver el resto del curso. Y bueno, los invito también a seguirme en mis redes sociales, donde me pueden encontrar como Abelino Jaramillo 16. Los invito siempre a estar debidamente asesorados de su abogado corporativo de confianza para la revisión, elaboración y cumplimiento de sus negocios mercantiles. Soy Abelino Jaramillo, su abogado corporativo. Nos vemos en el siguiente video.